bueno, bienvenidos y bienvenidas al curso. ¿Se oye bien? Vale. Que hemos llamado "Y después del 8M, ¿qué? Propuestas para un programa económico feminista". Entonces, bueno, ¿a qué se debe este título y sobre todo a qué se debe este curso, ¿no? La idea un poco general es que la situación o el gran momento obvio que estamos viviendo, ¿no?, de empoderamiento y de fuerza del movimiento feminista, que sobre todo, ¿no?, a partir del 8M, bueno, yo resaltaría hoy como dos ideas esenciales del último 8M, pero también de los 3 últimos años casi. Por un lado, ¿no?, la capacidad del movimiento feminista, ¿no?, de haber conseguido internacionalizarse, o sea, haber generado como unos vínculos que tanto en contenidos como en lemas, como en capacidad organizativa, ha sido capaz, ¿no?, de crear como unas convocatorias y una interpelación conjunta que además en el 8 de marzo, en el último, ha cuajado en una huelga, en un formato también de huelga, que no olvidemos que ha sido efectiva en 40 países, ¿no? Ha habido muchos más que han hecho, por supuesto, las manifestaciones y otras movilizaciones para el 8 de marzo, pero 40 hicieron además la huelga feminista. Esto significa que, además de señalar las violencias, ¿no?, producto del patriarcado en general, lo que se ha señalado con la huelga de manera muy clara, diríamos que es como el corazón de la bestia, ¿no?, o el motor de reproducción de la relación de dominio y explotación que es el patriarcado y que, sobre todo, arraiga en lo que habitualmente nombramos como división sexual del trabajo, ¿no? Es decir, que aquellas personas que habitualmente ocupan la posición femenina, es decir, mayoritariamente mujeres, se encargan del sostén de todo lo que permite la vida, desde la crianza a las relaciones al cuidado de la enfermedad, al cuidado de la dependencia, etcétera, 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 que, como sabéis, no son valoradas, ni reconocidas, ni retribuidas de ninguna manera, ni las que no se consideran ni trabajo, pero también en el mundo del empleo pues hablamos de menos sueldos, por supuesto no, se piensa que es un trabajo no cualificado, etcétera. Entonces, este apuntar a la materialidad de aquello que produce, ¿no?, esta relación de dominio es algo como que se lleva haciendo en muchísimas décadas, que se lleva haciendo desde la segunda ola del movimiento feminista, pero que no ha tenido quizá la fuerza, a mi modo de ver, que tiene ahora para poder aterrizar, para poder concretarse en determinados acuerdos que nos permiten avanzar, al menos algunos pasitos, en esto que ya está en marcha, ¿no?, y que de alguna manera se puede llamar revolución feminista. Por eso el título y el curso está dirigido a pensar en cuestiones muy de aterrizaje, muy materiales, ¿no? Por eso hablamos de programa y por eso hablamos de programa económico. Me imagino que habréis pispeado ya por las diferentes sesiones, ¿no?, que queríamos sobre todo como concretar cuestiones muy claras y salir también de lo que habitualmente se entiende por el fenómeno de la violencia o una de las expresiones de la violencia patriarcal, que son las agresiones machistas y, por supuesto, todo tipo de agresiones, hasta la más dramática, que serían los feminicidios, y ponernos con el origen o la raíz, la fuente de lo que puede terminar siendo feminicidio, pero que sobre todo es una reproducción de relación de explotación y dominio habitual, es decir, un sistema que está fundado en sí mismo en la violencia. La sesión de hoy, el título siempre lo tengo que leer porque como lo hacemos siempre en un delirio de lluvia de ideas. Historia del feminismo anticapitalista, discursos, acción política y propuestas concretas frente a la división sexual del trabajo. Para esta primera sesión hemos invitado a Fernanda Rodríguez, que está aquí a mi lado, que es filósofa, que es además parte del Instituto DM, el Instituto por la Democracia y el Municipalismo, y que es sobre todo compañera y amiga. Y antes de pasarle la palabra, como siempre, os voy a dar un poco de lata. Y las preguntas que poníamos para la primera sesión son muy fáciles. ¿Puede el capitalismo ser feminista? ¿Y puede el feminismo ser de derechas? Bueno, nosotras hemos llegado muy pronto a un acuerdo.
hemos considerado y no hemos dudado en ningún momento de que el feminismo no puede, o sea, que no hay un capitalismo que pueda ser feminista, o sea, que es casi como, claro, definiendo el feminismo desde una lógica muy de emancipación. Entonces, y por la misma razón hemos llegado a la otra conclusión de que un feminismo de derechas no lo vemos imposible, ¿eh? O sea, yo creo que en esta lógica tan inclusiva, en donde ahora pues ha habido círculos de mujeres empresarias que se han sentido excluidas de la convocatoria del 8M porque al manifestar en su declaración de intenciones primaria que era anticapitalista, pues han sentido fuera. Es decir, que vemos el riesgo de que el feminismo en su vertiente más radical pueda morir de éxito y nos ha preocupado mucho. Pero esta es la primera. Es que es preocupante porque Botín, ¿cómo se llama? Patricia, dice que antes no, pero que ahora, oye pues. Aquí en el grupo las compañeras, bueno, más allá de pensar que no y no, la respuesta es no y no y no. La primera no, la segunda no. Una de las cosas que era interesante era si era a través del feminismo que podíamos llegar al anticapitalismo, que fue una de las preguntas que hizo una de las compañeras. Por otro lado, con esto del feminismo de derecha, era como que lo veíamos en las antípodas, ¿no? Y una compañera dijo, bueno, pero en el caso de un empresario, que haya más mujeres empresarias y tal, en ese caso no tendría mucho que ver con el feminismo, dado que hablaría de una cuestión corporativa, etcétera. ¿Y alguna otra pregunta que se hizo? No me acuerdo. No, pero eso, pero era muy interesante ver este tema, si es a través de el feminismo que se puede... Eso, y que hay, exacto, que hay muchas luchas paralelas, antirracismo, antifascismo y tal, y que todas podían como converger, ¿no? Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues parece que va a haber bastante consenso entre todas y probablemente debate. O sea, nosotros ahora, precisamente porque el feminismo es bastante transversal, es probable que nos confrontemos a una pugna por ver quién lo hegemoniza, o sea, qué tipo de planteamiento lo hegemoniza, en términos de que los sectores liberales también quieran cooptarlo. Entonces, tendríamos como dos desafíos. Uno, la interpretación de lo que es feminismo, la pugna por la interpretación, y otro, el darle a esto densidad y materialidad, porque tú no ganas una pugna histórica, una lucha, si no la ganas en un ámbito que institucionalice las demandas. No en términos, como diría, de partido, o no en términos de victoria electoral, sino en términos de logros irreversibles en la vida cotidiana, que sean muy difíciles de hacer retroceder. Un ejemplo, el aborto. Tú puedes querer hacer ahora un retroceso sobre los logros conseguidos y pretender que hay que reformar la ley del aborto. Pues sin duda alguna, cualquier neoconservador se va a encontrar con una oposición general que no va a ganar. De hecho, es lo que ha pasado. Pero no lo van a ganar aquí en España, igual que no lo ganaron en Polonia, igual que no lo han ganado en ningún otro sitio, donde efectivamente ese derecho, que se podría ampliar, está institucionalizado y reconocido por la sociedad con amplios consensos. Entonces, si nosotros realmente queremos estirar el ciclo del feminismo transversal nuevo, un poco más 15M que estamos teniendo estos años y tan bonito, tendríamos que darle densidad programática y pelear la interpretación. Entonces, esta charla va a tener esos dos lados. Uno, la interpretación histórica del feminismo es una de las argumentaciones. La otra, las herramientas que nacieron en los años 60 y 70 para interpretar qué es el patriarcado, qué es el dominio masculino, que están fundadas en una cosa muy material, que es la división sexual del trabajo, siguen siendo vigentes y son las que explotaron los años 60 y 70. Es el feminismo que ahonda realmente en la cuestión del dominio masculino en la vida cotidiana con respecto del feminismo anterior.
Esta es la argumentación más o menos que se va a hacer en la charla. Y que eso es así. No solo es el análisis histórico que se ha hecho, sino que realmente es así. Y que de esa crítica del trabajo doméstico como trabajo no pago, del trabajo reproductivo como trabajo no pago, en que está imbricada la sexualidad, nacen una serie de demandas que son específicamente anticapitalistas y que hacen estallar el sistema de acumulación capitalista, si en realidad no las tomamos en serio, que son muy subversivas para el sistema. Esto es tout court, gran parte del marxismo feminista de los años 60 y 70, que era, por cierto, en los años 60 y 70 el hegemónico. Bueno, luego se discutirá si no lo es. Pero yo creo que fue el hegemónico. Entonces, y debería seguir siéndolo, ese es el tema, que lo siga siendo, ¿no? Vamos a empezar por la cuestión de los años 60 y 70 y lo que diferencia al feminismo anterior. En los años 60 y 70 empieza a haber un feminismo que no está imbricado dentro de las organizaciones de clase, sino que se separa. Vamos a utilizar el contexto norteamericano, que se ve esto muy bien. Se separa de las organizaciones de clase y se autonomiza, sin dejar de ser un feminismo vinculado al antagonismo de clase. Y por otro lado está el viejo feminismo liberal, que en cierta manera le sigue en el ámbito norteamericano en gran parte, finalmente, el paso a este otro feminismo radical. Por ejemplo, en la marcha de Nueva York de 1970, que fue inaugural, ¿no? Kate Millett en ese momento dijo: ya somos un movimiento de masas, ya somos un movimiento. Las reivindicaciones abordaban la cuestión reproductiva. Es decir, por un lado estaban las reivindicaciones típicamente socialistas que también puede asumir el liberalismo y que son las propias ahora del feminismo liberal, la igualdad de salarios, que en realidad proceden del movimiento obrero, no proceden del feminismo burgués. Y yo voy a utilizar estos términos, feminismo burgués y feminismo marxista. Y me voy a dejar de chorradas. Ni feminismo de la igualdad ni feminismo de la diferencia. Esta es para mí la diferenciación fundamental y me parece muy mal que las historias del feminismo no hagan la diferenciación así. Pero bueno, igual yo soy la equivocada y las otras son las correctas, no lo sé. Bueno, la cuestión es que las demandas que se hacían eran, por un lado, la igualdad del salario, los derechos reproductivos, que es algo muy propio de los años 60 y 70, los derechos sobre el propio cuerpo, donde hay una problematización muy profunda de la sexualidad, que es una problematización a su vez muy profunda de la domesticidad que no está en el feminismo burgués, luego explicaremos por qué. Y la cuestión bastante nueva, entre comillas, por lo menos en el giro que se le da, de la reproducción, porque es verdad que el feminismo socialista se ocupa a su modo de la reproducción, que es la liberación del trabajo doméstico. Entonces, no sencillamente se trataba de pedir guarderías, lo que pedían eran guarderías 24 horas, que a mí me parece muy sintomático, francamente. No es lo mismo que pedir guarderías. Que eso habría que analizarlo, yo no lo puedo analizar históricamente, ¿por qué dijeron que 24 horas? Pero, o sea, que es un tema a pensar, ¿no? En general, el movimiento de los años 60 y 70, movimiento feminista, es un movimiento que se inscribe en un movimiento general de fuga de las instituciones disciplinarias y también de fuga de la cadena salarial, como veremos. Pues bien, haciendo un repaso de las demandas de los años 60 y 70, lo que vemos es que estas están fundadas en la crítica de la sexualidad y la crítica de la domesticidad, que están imbricadas las dos. Mientras que en el feminismo anterior estas no estaban imbricadas. Yo creo que ni en el feminismo socialista lo estaban y desde luego no lo estaban en el feminismo burgués. Vamos a verlo más despacio. El feminismo llamado de primera ola, vamos a plantearlo no en términos de feminismo de la igualdad y la diferencia. Existía feminismo de la diferencia entre el feminismo burgués también, que eso no se olvida a menudo. Era una de las estrategias del feminismo burgués. No vamos a diferenciarlo entre feminismo socialista, porque también podríamos llamarlo anarquista también, y el feminismo, el feminismo del movimiento obrero y el feminismo burgués. El feminismo de primera ola, burgués, el burgués, lo que tematiza es fundamentalmente la cuestión sexual y no tanto la domesticidad. La razón por la que eso es así es porque las mujeres de clase media, las mujeres burguesas,
asumen que es un imperativo de clase el deber maternal. Esto está enlazado con la cultura burguesa. La cultura burguesa inaugura la mujer doméstica. Y la mujer doméstica tiene que generar, y esa es su función, un cuerpo de clase, producir un cuerpo de clase, producirlo físicamente. Entonces, si uno coge el Emilio de Rousseau, empieza por el cuidado del niño y con una apelación a la madre. ¿Tú qué vas a hacer que el arbolito crezca recto o algo así? Ya no me acuerdo exactamente de aquello. Y de eso se derivan una serie de deberes muy concretos. El amamantamiento del niño, no fajar al niño, dejarlo libre, pero supervisarlo, alejarlo de los domésticos, de los criados, para que no se masturbe, porque los criados enseñan estas cosas, estas malas costumbres, y en la masturbación pues te quedas ciego, te enfermas, tal, y pierdes tu cuerpo de clase. Puede parecer una tontería, pero luego la ideología burguesa es como un no sé, Lévi-Strauss estudia el pensamiento salvaje como si fuera un bloque, ¿no? Perfectamente estructurado. Pues la ideología burguesa lo es. ¿Lo es? Una noción de sujeto, y eso de un deseo ilimitado, que es un deseo imaginario, que es la masturbación, eso es inaceptable, porque significa que tú no eres un sujeto que se sujeta a norma. Entonces, lo que empiezan a hacer son las pedagogías, que no unas pedagogías cualquiera para la aristocracia, son unas pedagogías que empiezan por el cuerpo del niño. No empiezan por los viajes del adolescente para conocer mundo, para adquirir la sociabilidad de un aristócrata, no. Empiezan por el cuerpo del niño. Por ejemplo, Locke no habla de la madre, pero Locke empieza a hablar del cuerpo del niño. Rousseau habla del cuerpo del niño vinculado a los deberes maternales. No hablemos ya de Rousseau lo hereda como una cosa implícita. Tissot comprende que hay un deber paternal de velar por el cuerpo de clase en la supervisión de la masturbación. Hay un montón de literatura de estos. Zimmermann, en fin, una inmensa cantidad de gente. Hasta Kant habla de la masturbación como si fuera una cosa profunda e importante. O sea, la cuestión es que las mujeres están obligadas a ese deber maternal como generación de un cuerpo de clase higiénico que regula su propio deseo y que está satisfecho en su propio deseo. Y es un continuum libidinal. Es decir, de alguna manera lo mismo es cuidar al niño que cuidar al adulto, que cuidar al varón adulto, para hablar con claridad. Hay un continuum libidinal. La familia nace libidinalmente contaminada, libidinalmente impregnada de deseo, ¿no? Entonces, por un lado, el cuidado del niño y por otro lado, el cuarto de los deberes, el cuidado del niño, que es deber de amamantamiento, no fajarlo, supervisarlo y preocuparse por alejarlo de las tentaciones. Y todo esto en alianza con el médico, ¿eh? La alianza mujer-médico que dio, mujer burguesa médico que dio mucho de sí. El cuarto es el deber de seducción. El deber de seducción que Rousseau, como es un gran pionero de todo esto, aunque no es el primero naturalmente, pero es el mejor sintetizador de esto, lo dice muy claramente. Dice, el deber de la mujer es afirmar el deseo del varón levantando una resistencia lo suficientemente débil como para ser vencida, porque de esta manera anima las fuerzas del varón. Eso es la seducción, la débil resistencia. Cada quien entienda lo que entienda. Yo creo que esto todas lo entendemos, lo que significa, porque de alguna manera, pues, bueno, el deber de seducción sigue estando vigente en realidad. Muchas de las cosas de la cultura burguesa siguen vigentes. La mujer es la primera sexualizada. De hecho, el cuidado del niño también es sexual. Es decir, la familia nace incestuosa, guste o no guste, y eso tiene sus disfunciones, pero guste o no guste, nace incestuosa. Entonces, lo que pasa con la mujer burguesa es que es todo sexo, y en función de que es todo sexo, eso lo dice también Rousseau, debe de estar separada de la sociedad civil, porque todo sexo es algo así como no racional, o no universal, o particular, aunque es la condición de que emerja un cuerpo que sea fuerte, que esté bien alimentado, que esté bien cuidado y que sea capaz de obedecer a razón o a ley. Gracias a la madre y al buen cuidado de la madre habrá ciudadanos. Y esto que nos parece una cosa así un poco raruna, esto es para toda la burguesía, sobre todo en sus códigos revolucionarios claros, y ha generado toda una cultura nueva y todo un lenguaje nuevo que antes no se tenía. Bueno, pues entonces, la mujer burguesa es la mujer.
Las trabajadoras en gran parte no son mujeres. Y no digamos las mujeres negras o las mujeres de otras razas. No son la mujer, ¿no? Tiene un déficit de feminidad que hace muy difícil, a veces, que se puedan sentir imbricadas con el tipo de feminismo que utiliza como concepto la mujer. De hecho, algo que va a suceder, y porque seguimos en un continuum histórico con respecto del feminismo, es que las mujeres de clase media pueden hegemonizarlo a través de ese concepto la mujer, con clase media o clase media alta o clase alta. Es decir, una Inés Arrimadas, para que nos entendamos, ¿no? En base a la mujer. Pues, ¿qué puede ser más mujer, más exitoso en términos de feminidad que Inés Arrimadas? Hay que pensar. Villacís. Muy bien, muy bien. Vale, fenomenal. Entonces, eso lo va a ver. Yo soy mujer. Yo sé lo que necesitan las mujeres, cómo triunfar, yo sé cómo ser un modelo que atraiga los deseos del resto de las mujeres hacia nuevas posibilidades de vida. De hecho, ya tiene una serie de demandas liberalmente comprendidas, liberalmente concedidas en ese sentido, que por supuesto pasan por explotar el trabajo doméstico de otras. Hasta ahí podríamos llegar. Y si son latinoamericanas y de otras partes del mundo y de otras razas, pues más baratas y mejor. A tomar perdón. Venga. A ver, que se me va la peonza con el odio al cuñadadismo. Vale, se me va la pelota. Bueno, la cosa es que efectivamente esto de la primera sexualizada se ve muy claramente. El feminismo negro, nos acordamos de que el feminismo negro fue una de las primeras expresiones feministas en los años 60 y 70 que se dio cuenta de esto a la primera porque era muy fácilmente verlo para ellas. Nos acordamos también de que esto no es una cosa que nazca solo en los años 60 y 70 y que se exprese como interseccionalidad, antes simultaneidad de las opresiones, sino que primero lo dice de una manera que ha quedado para la historia muy expresiva, Sojourner Truth, esta mujer que se fugó de las plantaciones y que militó en el movimiento abolicionista, ¿no? 1851. Yo me la imagino así, levantando el brazo. No sé por qué me la imagino así, a lo mejor lo he visto en algún sitio, pero no creo. Me la imagino así levantando el brazo y diciendo, ¿acaso no soy yo una mujer? Yo que puedo cargar tanto peso como cualquier hombre, yo que nunca me he caído de trabajo, a mí que nadie me ayuda a subir ni a bajar de los coches de caballos, ¿acaso no soy yo una mujer? ¿No? Es decir, la idea de que, muy bien, lo que concebís como mujer no somos todas las mujeres. Tenéis que hacer un esfuerzo por comprender otras expresiones del feminismo, ¿no? No se daba con tanta virulencia como en los años 60 y 70, pero de alguna manera esta mujer lo expresó y por eso hoy cualquiera que pueda estudiar de feminismo negro pues se encontrará con Sojourner Truth en alguna de las páginas de esos libros o de esos artículos. Pues bien, el tema es que el feminismo de primera ola es muy consciente, del feminismo burgués de primera ola, es muy consciente de que, en tanto que primeras sexualizadas y sometidas a la sexualidad, tienen que conseguir desmontar ese todo sexo, esa absolutización del sexo, pero no desmontarla del todo, porque al fin y al cabo son dignas miembros de su clase social. Es decir, la maternidad es sexual, pero no podemos deshacerla, porque seguimos asumiendo esa función que es una función de clase. Lo que se va a hacer es operar sobre ese todo sexo. Eso, por ejemplo, es Wollstonecraft. Sobre Wollstonecraft, el feminismo liberal hoy hace muy pocos añadidos realmente. Por eso yo animo a la gente a que se lea La Vindicación de los Derechos, porque entenderá mucho de lo que es el feminismo liberal. Entonces, voy a leer cómo se expresa Wollstonecraft en La Vindicación, un parrafito corto. Dice, últimamente se preocupan más, se refieren a todos esos tratados sobre pedagogía, sobre la nueva mujer doméstica, que en la segunda mitad del siglo XVII hubo un montón en Inglaterra,
sobre todo ese tipo nuevo de discursos que son enteramente nuevos, por eso lo dice así. Últimamente se preocupa más de la educación de las mujeres de lo que se hacía en el pasado. Puede deducirse con toda razón que en la instrucción que han recibido hasta ahora solo estaba encaminada, habida cuenta de la constitución de la sociedad, de hacer de ellas unos miserables objetos de placer, simples procreadoras imbéciles. Y en esa parte, en donde está diciendo esto, se refiere a Rousseau, ¿no? Yo no soy todo sexo. Porque incluso si yo tengo un deber maternal, y ahí es donde opera ella la inversión del deber maternal, de tal manera que no la ponga en una situación de incompatibilidad con la ciudadanía. Entonces ella dice, si yo tengo que efectivamente que educar unos hijos que van a ser futuros ciudadanos, yo no puedo ser una procreadora imbécil. Tengo que estar en conexión con la sociedad civil y con el mundo que me rodea y ser reconocida como ser social, con capacidades racionales, con capacidad de discurso, con capacidad de comprensión. Lo dice así muy claro. ¿Las mujeres educadas desde la infancia en la obediencia pasiva tienen personalidad suficiente como para dirigir la familia y educar a los hijos? Entonces, a partir de este giro, las mujeres burguesas se permiten seguir siendo burguesas, pero hacer un tipo de discurso que no las ponga en contradicción con la ciudadanía. Para ejecutar bien ese deber que tú me encajas a mí, ¿no? Yo tengo que ser ciudadana, tengo que tener derechos civiles. Ese es el discurso de Wollstonecraft, por un lado. Y por otro, hay en el feminismo burgués algo así como, que es otra estrategia, una ciudadanía diferencial, que es otra de las estrategias del feminismo burgués. Que es decir, yo puedo, precisamente por mi especialización en los cuidados, aportar a la esfera pública la perspectiva femenina del cuidado. Así, por ejemplo, muchas mujeres hicieron grandes aportaciones en el trabajo de la reforma social, de los servicios sociales, de la renovación pedagógica. Por ejemplo, en España, Clara Campoamor es un ejemplo de eso, una manera de, sin fugarse enteramente de la esfera doméstica, porque esto no es lo que van a plantear bajo ningún concepto, acceder a la esfera pública como seres sociales y como seres que puedan aportar en términos de universalidad. Esto de lo particular y lo universal es muy importante para entender políticamente el feminismo burgués. Porque si algo se dice de las mujeres es que enteramente particulares, enteramente apegadas a los afectos, no pueden, por tanto, acceder a la esfera pública, a los derechos políticos, porque no están capacitadas para ello. Esto tampoco habría falta que decirlo porque lo sabéis. Bueno, más allá de esta cuestión hay otra, que es la sexualidad. Es decir, la sexualidad es algo que es precisamente el núcleo en el cual las mujeres burguesas van a hacer su crítica. Y es, si yo soy el ángel del hogar, porque también hay una crítica de la cobertura para poder acceder a los derechos civiles. Es decir, que el varón, tu marido te representa para cualquier tipo de ejercicio, de cualquier tipo de actividad en la sociedad civil. Y eso también significa que si te viola no es delito. Y si te hostia probablemente tampoco, con perdón. Entonces, hay una crítica de la cobertura. Lo que van a decir es, si yo soy el ángel del hogar, pues, claro, tengo unas pulsiones que no son tan fuertes como la de los varones. Tengo un cuerpo más impasible. Probablemente sea más racional que los varones porque estoy menos afectada por pulsiones irracionales. Fíjate qué cosas, ¿no? Pero, sobre todo, no tengo ese deber de satisfacer a los varones porque es casi una violencia hacia mi persona. Es decir, dentro de la esfera doméstica, del deber doméstico, al cual están sometidas las mujeres burguesas, esa impasibilidad, ese sometimiento de domesticidad, este devenir ángel del hogar le permite hacer resistencias. Eso también es otro de los elementos del feminismo burgués. Y si cualquiera oye a sus abuelas son de clase media. Yo tenía una abuela de clase media que desgraciadamente ha muerto, pero era una maravilla escucharla y sentarse con ella porque era un revival de la nueva Eloísa. Pero no un revival de la nueva Eloísa, más bien un revival crítico de la nueva Eloísa. Es decir, claro, cuando yo me he puesto a estudiar historias de la sexualidad siempre me acuerdo de mi abuela y siempre he pensado, joder, pues mi abuela tenía razón en todo.
Y decía algo así como, es que las mujeres, las chicas de ahora no tenéis dignidad, porque concebía el sexo en términos de situación de dominio, en términos de asimetría erótica. Y eso, en los años 60-70, se mantiene solo que vinculado a la cuestión de la domesticidad. No solo es así, sino que también es así porque está implícito en el deber doméstico. Por tanto, el feminismo de los años 60 y 70 no toma una parte de la crítica, sino que hace el análisis completo. Las mujeres son sexualizadas porque están sometidas a la domesticidad o al deber doméstico y luego te debes fugar de la esfera doméstica, lo que no hacía el feminismo liberal burgués. Esa es la diferencia de los años 60 y 70 con el feminismo liberal anterior. Una diferencia fundamental. ¿Y el feminismo socialista? Pues el feminismo socialista decía la emancipación de las mujeres pasa por participar en la producción. Esa es la verdadera emancipación. Y así no depender económicamente. Y para ello, lo que se tiene que garantizar de alguna manera es que la maternidad no entre en colisión o no impida esa incorporación. De ahí entra la cuestión de la socialización de los cuidados, no solo en el ámbito político, por ejemplo, siempre nos solemos referir a Kollontai, ¿no? Sino también en el ámbito sindical. Podemos recordar, por ejemplo, en el textil, huelgas del textil, que si mal no creo recordar, de las 20.000 de los años 20, que las organizaba el sindicato anarquista IWW. Yo no lo digo en inglés porque es que mi inglés es tan horrible que prefiero no decirlo. International, bueno, da igual. La AFL, que era el sindicato mayoritario, era un sindicato corporativo, no afiliaba a mujeres. Entonces, en el sector del textil en América, durante esos años, sobre todo, lo organizaba este anarcosindicato. Y se dieron cuenta de que hacía falta, para que las mujeres se politizaran, esa socialización de los cuidados. Eso se daba ya en el ámbito sindical, lo mismo que en el feminismo obrero más político tipo Kollontai. Ahora bien, esta problematización de la domesticidad tampoco era del todo completa. Y ni mucho menos la de la sexualidad. Hay que acordarse que Kollontai tuvo bastante responsabilidad en la teoría del vaso de agua. También era partidaria del aborto, lo cual está muy bien, pero no problematizaba la sexualidad como una simetría erótica que hubiera que transformar en la medida en que apostar por la liberación sexual sin más es complejo en las condiciones existentes. O pienso yo que no lo hacía del todo. Puede ser que hubiera que leer a Kollontai mejor. Y con respecto de la domesticidad lo hacía con ambigüedades. Voy a leer a Kollontai. Vamos a leerla ya, para que se vea con claridad. Bueno, todos sabemos que en el contexto revolucionario de los años 10 y 20 hay algo muy propio del movimiento obrero que es el amor libre y la maternidad consciente. No se ve una crítica tipo Kate Millett a la sexualidad tal y como está constituida. Eso no lo encontraremos, o sea, en ninguna parte, ni en el neomaltusanismo obrero ni en ninguna parte. O sea, que yo creo que estoy cierta, pero puedo equivocarme, porque luego siempre descubres cosas que te iluminan, ¿no? Pero bueno. Alejandra Kollontai, en los fundamentos sociales de la cuestión femenina. Joder, es que no entiendo mi letra, ¿eh? Ya puedo ser presidente. Del gobierno. A ver, dice ella, la cuestión del matrimonio llegará a perder su relevancia para la mayoría de las mujeres si y únicamente si tal ocurre, la sociedad las descarga de las mezquinas preocupaciones caseras, inevitables hoy en el sistema de las economías domésticas individuales y dispersas. A diferencia del feminismo burgués, esto no es una cuestión privada, es una cuestión pública. Nada de economías privadas, individuales y dispersas. Vamos a tratarlo como una cuestión social. Y sigue, es decir, si la sociedad asumiera el cuidado de la generación más joven, si estuviera capacitada para proteger la maternidad y dar una madre a cada niño, tú lo puedes socializar, pero eso no quiere decir que la división sexual del trabajo del todo la termine de desmenuzar, de analizar, ¿no? Esta cosa que también se da mucho en
en el feminismo estatista de escandinavo, donde al final lo que haces es socializar la división del trabajo dentro del Estado, pero que no terminas de desgenerizar, que es el objetivo último del feminismo, que la diferencia biológica sea inesencial. O yo creo que lo es. Habrá quien diga que no, pero bueno. Si estuviera capacitada para, entonces dice, si la sociedad asumiera el cuidado de la generación más joven, si estuviera capacitada para proteger la maternidad y dar una madre a cada niño, al menos durante los primeros meses, entonces se resolvería el problema. Eso viene a decir que es el paso de la función educativa, dice ella, de la familia a la sociedad, ¿no? Bueno, pues así vemos los dos polos del feminismo de primera ola, bien situados en términos de clase. Y ahora vamos a ver el que nosotros en gran parte hemos heredado, seamos más o menos conscientes. Cuando nosotros decimos trabajo doméstico pago, el trabajo doméstico realmente es trabajo. Esto es una novedad absoluta que no ha existido en el feminismo anterior. Esa es la gran novedad. Y además es anticapitalista en términos de pretender estallar todos los pactos sociales. Lo vamos a ver cómo se plantea históricamente. Bueno, vamos a empezar por el contexto norteamericano sobre todo, porque es donde se ven muy bien las cosas, porque Norteamérica ha sido muy fructífera en materia de sexualidad y de feminismos, y tiene la ventaja a veces de ser más claras en la escritura que muchas continentales, ¿no? Porque a ver quién coño se lee a Rosy Braidotti. Pero acá en Mail, pues haces así y se lee fácil, ¿no? Los americanos suelen ser más claros, más publicitarios, más pragmáticos. Eso también hace que muchos de los conceptos que ellos inauguran, aparte de la hegemonía cultural, muchos de los conceptos que ellos inauguran en realidad están pensados mejor en el ámbito continental, que eso sería otro debate, pero ya te han ganado la película, pues por dominación lingüística, por dominación cultural, por falta de sentido publicitario, ¿no? Eso también cuenta, ¿no? Bueno, un ejemplo es la categoría sexo y la categoría género, ¿no? Tiene mucha razón Rosy Braidotti cuando diga lo del gender, lo del género. Si el sexo, desde que Simone de Beauvoir escribió, está ya construido. Leed feminismo materialista francés. No dice eso, no dice leed feminismo materialista francés. Es algo como decir, bueno, que hay que analizar las cosas un poco más al detalle, y es verdad que la categoría de sexo está construida y que no haría falta hablar del género, que eso debería estar interiorizado por todos nosotros, y que haber hecho la pelea porque el sexo fuera ello mismo, incluso corporal y físicamente, como algo construido, hubiera sido incluso más radical que diferenciar sexo y género. Pero ahí ha quedado la cosa, ha quedado más anglo. Que yo soy una admiradora del feminismo radical norteamericano, o sea, me encanta. Pero bueno, creo que hay que... Incluso yo debería leerlo más, el continental. Bueno, entonces tenemos que en los años 60 y 70 hay un feminismo radical nuevo junto con el antiguo feminismo liberal. Pues, por ejemplo, en Norteamérica estaba la gran organización NOW, que es, entre sus fundadoras está Betty Friedan, la famosa autora de La mística de la feminidad, que eso es feminismo puro y duro de clase media. Y amanece el feminismo radical. Pues por poner el caso de las dos grandes referencias bibliográficas, que también son grandes referencias movimentistas, tiene esa ventaja, que son Kate Millett y Firestone. Por fin lo puedo pronunciar un poco bien, ¿eh? Firestone. Estas dos fundaron el feminismo radical en Nueva York, en fechas más o menos tempranas, creo que es el 64, y luego el 69. En el 69 se fundan las redes Stalking, ¿no? Que también fueron muy, muy importantes, en donde también participó Firestone y probablemente tuvo Kate Millett mucha relación con ellas o militó en ellas. Bueno, las redes de Stalking funcionaban en brigadas descentralizadas, hacían lógicas de guerrilla, se validaban después de un año y se sacaba un librito, un panfleto acerca de su trayectoria.
En fin, tenían una lógica en red bastante democrática y a la vez conflictiva. Pero bueno, ya son detalles del movimiento muy bonitos, pero que no nos vamos a meter en ellos. La cuestión es que lo que empiezan a pensar Firestone, no de manera completa, es, en base a Engels y en base al marxismo, es que es absurdo plantear la reproducción como algo ajeno a la producción, que la reproducción es ella misma producción social. Que no hay ninguna razón para pensar que no se pueden aplicar las categorías marxistas a la reproducción social de la fuerza de trabajo. Y piensa entonces que en el contexto científico-técnico en el que ya estamos, píldora anticonceptiva, aborto, reproducción asistida, se puede producir artificialmente la fuerza de trabajo. Y, por tanto, las mujeres no tienen por qué estar pasando por la carnicería reproductiva. Bueno, Firestone llegaba a decir que parir era como cagar una calabaza. Bueno, era muy recalcitrante. Pero bueno, estaba bien en la época porque estaba bien abriendo caminos, estaba bien atacar con toda la fuerza la mística de la feminidad y la mística de la maternidad. Era algo necesario. Aunque a nosotros nos parezca esto un poco friki, ¿no? Esto ha tenido consecuencias. Quizá no en el utopismo de Firestone, pero el análisis primario, que es, puede ser un poco incorrecto decir las mujeres son una clase oprimida, pero la idea de que, y en gran parte lo inaugura gente como ella, y el feminismo materialista, también continental, la idea de que reproducir, el trabajo de reproducción en realidad forma parte de la producción social y que lo que pasa es que lo llamas naturaleza y eso es una falsificación, es la gran novedad del feminismo de los años 60 y 70. Su compañera, coetánea, Kate Millett, coetánea absoluta, compañera, o sea, que se conocían, se hablaban, militaban en el mismo sitio, criticaba la sexualidad y venía a decir, el sexo es una categoría política. Que esos dos análisis juntos en el feminismo marxista se completan y se clarifican. Feminismo marxista de los años 60 y 70. Se clarifican en los siguientes términos. Es falso que el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, sea un elemento natural. Un elemento natural, pertenece al conjunto de las relaciones sociales, no está fuera de las relaciones salariales, y lo que sucede es que la cuestión sexual es sencillamente el elemento ideológico que viene a legitimar y que viene a reforzar ese sometimiento de las mujeres a la domesticidad. Y que como no existe ningún deber de domesticidad, a diferencia de, por ejemplo, una Wollstonecraft, y como no existe ningún deber de domesticidad, lo que hay que hacer es fugarse de la domesticidad o hacerla estallar desde dentro. Y preferiblemente hacer las dos cosas. ¿Y cómo se van a hacer las dos cosas? Pues en último término, el feminismo marxista de María Rosa Dalla Costa, Fortunati, Silvia Federici, María Mies, que siguen produciendo hoy día porque la crítica es la nuestra. Por eso pueden seguir produciendo, porque somos herederas de esa crítica de los años 70. Lo que viene a decir es, por cada minuto de trabajo no pago, por cada hora de trabajo no pago, el capital nos tiene que pagar. Y eso es enormemente subversivo porque es prácticamente impagable. Y eso está dentro de un contexto que es el de los años 60 y 70, en donde en ese ciclo lo que se quiere hacer estallar es el pacto social keynesiano, en donde se dice lo siguiente, es decir, el feminismo forma parte de un movimiento general, en donde se dice lo siguiente. Tú dejas de ser un obrero cualificado y dejas de valorizar la dignidad del trabajo y elementos que son propios de la fuerza de trabajo como fuerza de trabajo valorizada, como fuerza de trabajo que tú puedes negociar con el capitalista en términos de que no sería fácilmente sustituible, que es la vieja estrategia sindical. Tú dejas de encarecer la mano de obra y pasas a ser obrero masa dentro de una cadena de montaje.
se descualifica el trabajo. A cambio, tú tienes mayores niveles salariales. Lo que pierdes en términos de dignidad con respecto de la relación capital-trabajo, lo vas a ganar de dignidad en el ámbito de la reproducción social. Se va a reforzar el papel del varón proveedor, vas a tener mayores niveles de consumo y vas a tener un sistema de protección, pensiones, subsidios de desempleo, que son dependientes de la aceptación de la disciplina laboral, del infierno de la cadena de montaje, ¿no? Tú tienes tantos derechos sociales según el tiempo que hayas trabajado. Ese es el pacto, podríamos llamar fordista keynesiano. Los movimientos de la época, no solo gran parte de la clase obrera, sino que gran parte de la sociedad entienden el pacto y los condicionamientos del pacto. Y entienden que el capitalismo en el cual ellos viven depende de una gestión de lo social, en gran parte por parte del Estado, que hace posible algo así como el obrero masa, que hace posible que la fuerza de trabajo funcione como funcione. Entonces no solo se critica la disciplina de la fábrica, la cual se critica, se sabotea, se trata de torpedear por todos los medios mediante el absentismo, no aparecer por allí o meter una llave inglesa en la cadena que nadie sabe quién la ha podido meter, de tal manera que jodes toda la producción, lo que se llamaba gato salvaje en las fábricas italianas. No solo haces eso, sino que criticas todo el ámbito de la reproducción social, que también es ámbito de extracción capitalista, por más que sea indirecto. Y entonces, no es casual que en esos años se empiece a ver una crítica del poder psiquiátrico, una crítica de la escuela, una crítica de la familia, que se sabe que es productiva, no improductiva, una crítica de la heterosexualidad, como una crítica en general anticapitalista. Es decir, todos esos movimientos empiezan a converger en una lógica anticapitalista, incluidas también el movimiento homosexual, con todas sus reticencias, todas sus ambivalencias, también el movimiento homosexual norteamericano. Y existe también una lógica de fuga general de las instituciones disciplinarias, que es la contracultura, pero no solo la contracultura, es también una politización, en el caso feminista, que es muy fuerte, que te lleva a no aceptar la disciplina doméstica, fugarte de la disciplina doméstica. Todo este movimiento de fuga tiene grandes costes, no sale gratis, no le sale gratis a nadie al final, porque es una cosa pensar, ahora a posteriori, cómo hacer de la fuga sustentable. Pues es verdad que se generaron comunas, es verdad que se generaron cooperativas productivas nuevas, que es una manera también de fugarse de la disciplina laboral o tomar sobre sí mismo las capacidades productivas. Todo eso sucede. Pero hubo un cierto fracaso que los autores de la época, por ejemplo, Guattari, este es un libro que saqueó Traficantes, Micropolítica, Cartografías del Deseo, lo dice a su modo, cómo terminó aquello. Lo dice Kate Millett también. Sabéis que Firestone murió hace muy poquito, no hace mucho, vamos, no sé hace cuántos años, no sé si 5 años, no sé la fecha exacta, pero no hace mucho. Firestone murió absolutamente sola, rompió con toda su familia, su único vínculo era su hermana, era de una familia, por poner un ejemplo, pero es que de estos ejemplos hay miles, no es que sea Firestone porque era más conocida, pero gente que se quedó en la droga, y otra gente que estuvo estupendamente, ¿no? Pero que la fuga a mucha gente no le salió gratis, porque supone romper vínculos. Supuso romper vínculos y generar comunidades y lazos nuevos que luego hubo una derrota política. Entonces, eso es una cosa a pensar. Y entonces Kate Millett, por ejemplo, son los propios actores de la época, no lo digo yo así en plan moralista, es que aquello, no. Ojalá estuviéramos en medio de aquello y nos la pudiéramos jugar así, ¿no? Con todos sus riesgos. Pero es una cosa que da que pensar. No para criticarla moralmente, sino para mejorarla, para darle más vueltas. Kate Millett viene a decir, a ver si encuentro la cita, porque Kate Millett en las entrevistas habla muy clarito. ¿Dónde la tengo? Tampoco dice una cosa muy complicada, la verdad. Ay, es que me he ido al 68. A ver. No nos hemos ayudado mucho las unas a las otras. No hemos sido capaces de construir con suficiente solidez como para haber creado comunidad y seguridad.
que es la pregunta acerca de los comunes, cómo hacerlos sustentables, etc. Hace tiempo en Traficantes se hizo un curso muy bonito sobre los yippies, que son una derivación de los hippies. Y entonces le siguió el paso a uno de estos yippies, que era así como muy contestatario, muy guerrillero, muy divertido. Y pasó a yuppie, de yippie a yuppie, que no tiene por qué ser la trayectoria normal, ni mucho menos. Y una de las cosas que le causaron resentimiento profundo a él de aquellos años es la falta de cuidado. Es decir, claro, tú vives intensamente, tú lo petas todo, te tomas ahí mucho LSD, pero luego llega un momento, aunque no seas una bestia, si no eres una bestia parda de la naturaleza, el cuerpo se resiente, ¿no? Y tiene que haber lazos, tiene que haber cuidados, tiene que haber una mayor serenidad en la vida. Eso es lo que falló. Pero también falló por una derrota política, que, por ejemplo, Guattari lo dice de esta manera en su propio lenguaje: del plano molecular no se pasó al plano molar. Cágate, lorito. Bueno, quiere decir que de las micropolíticas querían generar frentes, y es verdad que era su objetivo y era explícito, pero fracasaron en ese frente como un frente a su enemigo de clase. Y eso, pues bueno, generó, y él lo dice, compañeros que se quedaron en el sectarismo, los años de plomo, gente que se quedó en las drogas, gente que se quedó en la cárcel. Es decir, que la derrota política, hoy vemos a nuestros padres, es que igual nuestros padres tampoco fueron grandes actores en los años 60 y 70 y decimos, esto fue una gilipollez, aquí no pasó nada. Claro, hay que verlo qué pasó entre la gente más comprometida, más militante, que asumió eso como una apuesta vital más dura, ¿no? Eso, cuando nosotros, ojalá, y esto es un objetivo del feminismo y de todo el mundo, generemos comunes, esto pues lo tenemos que hacer mejor. Bueno, a ver, el tema es que el movimiento de fuga general consistía en lo siguiente. No aceptamos la sociedad disciplinaria, nos fugamos de ella, eso por un lado, y por otro lado vamos a utilizar el salario como forma de hacer reventar el pacto. Este es otro de los elementos importantes del movimiento obrero de la época, donde también participa el feminismo, que también comprende el feminismo marxista perfectamente. Y es, yo no voy a pedir más dinero por más productividad. Carajo. Lo que voy a pedir es más dinero por menos productividad. Más dinero a cambio de trabajar menos. Porque lo que tú me has dicho a mí es, si trabajo más, recibiré más salario. Si trabajo en el sistema este de montaje tan terrible, consigo más salario, en función de la previsión de la inflación, patatín, patatán. Pero mira, no. Yo lo que voy a exigir es más salario a cambio de menos trabajo. Y con esto voy a estallar desde dentro el pacto social, que está en realidad condicionado a la productividad. ¿Cómo se expresa esto en el feminismo marxista? Que es un movimiento de fuga y un movimiento que también usa el salario. Bueno, pues siguiendo en el contexto norteamericano, entre las comunidades negras, surgió una cosa que se llama Welfare Mothers. Lo podemos leer aquí, por ejemplo, en Revolución en Punto Cero, que también ha publicado Trafis, o en este de Federici que han sacado, El patriarcado del salario, lo explica muy bien, ¿no? Las madres que estaban interlocutando con la administración para obtener subsidios se encontraban con una gran paradoja, y es que si sus hijos iban a una familia de acogida recibían más dinero que ellas por los subsidios, ¿no? Lo cual era una cosa ilógica. Y por otra parte, ya yo decía, no, coño, pues vamos a intercambiarnos los hijos, ¿no? Un poco irónicamente, y así a lo mejor nos pagan más. Bueno, y no solo eso, sino que en los programas sociales se les planteaba que tenían que asumir su inserción laboral y aceptar intervenciones para conseguir empleo. Entonces, lo que ellas decían es que ya trabajaban. Y que si vas a pagar a otras familias por cuidar a sus propios hijos más dinero que a ellas, pues dame el subsidio por el trabajo doméstico que hago y chimpún. No es que, o sea, que es una cosa como muy intuitiva, ¿no? Pensar en tu vida cotidiana, esto pues muy lógico no es. Y además así puedes justificar que efectivamente has solucionado el problema de
del trabajo entre las mujeres negras estadounidenses. Y la administración se puede, no sé, se puede sumar un punto, un objetivo logrado, ¿no? ¿Qué puede haber mejor? Bueno, en el año esto entró como una cuestión particular de gestión de la pobreza y se convirtió en un análisis más profundo y entró en la agenda nacional en un congreso feminista que hubo a primeros de los 70. Y en 1972 esto ya se transformó en la famosa campaña internacional por el salario para el trabajo doméstico, que fue internacional, o sea, que no solo fue en Estados Unidos, sino que fue en varios países europeos también. Para que veamos un poco cómo se plantea, vamos a leer un artículo muy bueno de una señora que se llama Nicole Cox, de 1974, que después de explicar que efectivamente el trabajo doméstico no está fuera de las relaciones salariales porque se produce la fuerza de trabajo y por tanto es productivo, y que además no es natural precisamente porque está inserto dentro del modo de producción social, produce la mercancía fundamental que es la fuerza de trabajo. Lo que pasa es que tú no la pagas, maldito capitalista, pero yo la produzco. Después de explicar esto, plantea qué significaría una lucha por el salario del trabajo doméstico y en qué sentido es subversivo. Y empieza por la cuestión de violentar esta conexión más salario por más productividad. Y dice ¿por qué esto es revolucionario? ¿Y por qué es bueno para toda la clase obrera? ¿Y por qué es bueno para todo el mundo? Dice, pero cuando el justo intercambio entre salario y productividad se tambalea, la lucha por el salario se convierte en un ataque directo a los beneficios del capital. Claro, ¿dónde hay tasa de ganancia? Si tú me pagas más, no pretendiendo ser más productivo. Y por tanto a su capacidad de extraer plusvalor. Más claro agua, ¿no? Por esto, una lucha por el salario es simultáneamente, esto es todo el obrerismo italiano también. Por esto, una lucha por el salario es simultáneamente una lucha contra el salario, contra el capital. Es decir, dentro de las relaciones sociales vamos a hacer estallar el pacto. Y no solo vamos a hacer estallar el pacto, sino que vamos a plantearlo como fuga. Va a seguir como fuga del salario, que esto es algo muy, muy, muy propio del anticapitalismo actual. Cuando decimos la renta básica, pues hay una pugna por la interpretación de la renta básica. La renta básica la concebimos también como el derecho a no estar puteados en un trabajo en el que no queremos estar puteados. Más claro agua. Y el derecho a producir libremente en otras relaciones. Así lo interpreta el anticapitalismo actual, ¿no? Bueno, pues esto es herencia en gran parte también del feminismo marxista, no solo del operaísmo italiano masculino, sino del feminismo marxista, y ambos van paralelos. Bueno, y dice, y es hora de que le hagamos pagar al capitalista por cada uno de esos momentos de trabajo no pago, entre paréntesis. En términos de clase, esto supone la exigencia de un salario por cada momento de nuestra vida al servicio del capital. Esto es imposible de pagar, ¿eh? O sea, esto es reventar el capitalismo por completo. Y explica las luchas de las madres negras de Estados Unidos, que son estas de las que surgieron en los años finales de los 60, primeros de los 70, las welfare mothers, cuestionaron la organización social capitalista que impone el trabajo como una condición básica para nuestra existencia. Tú dame un salario social que yo... Es decir, como fuga del salario. Que es lo que planteaban las welfare mothers. Mira, déjame de programas en donde yo tenga que estar haciendo trabajitos por ahí, porque yo ya trabajo. No quiero saber nada del salario. Tampoco quiero saber nada de las dobles jornadas. Pero es que absolutamente nada, no quiero ni oírlas. Esto es lo que dice el feminismo marxista de la época. Entonces, como podemos ver, todo esto es una reinterpretación del trabajo doméstico, no solo en los años 60 y 70, como se va, sino también retrospectivamente. Entonces, María Rosa de la Costa, que es una de las autoras clásicas del feminismo marxista, dice en Las mujeres y la subversión de la comunidad, que es un texto de estos de referencia, dice que
no se interpretó bien dentro del marxismo lo que significaba el trabajo doméstico. Y entonces hace una historia del trabajo doméstico en el largo plazo, ¿no? Desde desde los años 30, 40 del siglo XIX. Dice, solo después de que las epidemias y el trabajo excesivo diezmasen la mano de obra disponible, después de que diferentes oleadas de luchas obreras entre 1830 y 1840 estuvieran a punto de llevar a Inglaterra a una revolución, la necesidad de tener una clase estable y disciplinada forzó al capital a organizar la familia nuclear como base de la reproducción de la fuerza de trabajo. Y dice, la familia tal y como la conocemos no es precapitalista, lo cual es cierto, no es precapitalista. Es una institución que garantiza la cantidad, la calidad y el control de la fuerza de trabajo. Todos los movimientos de la época saben que se está en una fábrica social, que es un concepto de Mario Tronti, del famoso, no es que lo dijeran así, pero lo intuyen todos. Lo intuye la contracultura, lo sabe el feminismo, especialmente el marxista lo sabe muy bien, lo intuyen, no lo saben los movimientos homosexuales de la época. El movimiento estudiantil, cuando hace la crítica de la sociedad de consumo a través de Marcuse, sabe que está en la fábrica social. Cuando lea Marcuse, cuando lea Guy Debord, cuando lea Weiningen, pero no es porque lo sepa Guy Debord, lo saben ellos. Lo saben ellos, comprenden el pacto social, porque la gente que está inserta en relación de poder lo intelige. Y precisamente lo que pasa es que Marcuse, Van Eygen, Guy Debord caen en ellos como el reflejo de lo que ya de alguna manera inteligen y saben en su vida cotidiana. Pero más clarificado, que es el papel de los intelectuales. No es tan brillante ni tan… No, va muy detrás de los procesos sociales, ¿no? Por ejemplo, las welfare mother van detrás. O sea, van delante de gran parte de los análisis del marxismo feminista. Y eso, para quien crea que el marxismo no es el movimiento de lo real, pues lo tiene jodido. Hay muchos que lo piensan. En nuestra facultad, ¿no, Anita? Había muchos que lo pensaban. Bueno, y en estos términos ya podemos dibujar las diferencias. ¿Vale? Crítica del trabajo reproductivo, el derecho de fugarse de él, porque no es natural, el rechazo del amor romántico, prácticas de fuga muy concretas como es la sociabilidad entre las mujeres a menudo sexuales, es decir, el lesbianismo político, y una idea de que el capitalismo es masculinista, porque no paga ni puede pagar para garantizar la tasa de ganancia la reproducción. Luego, en esta lectura, efectivamente, el capitalismo no puede ser feminista y quien quiera cooptar el feminismo en términos liberales, lo que hace realmente, y esto es verdad, es liberarse del trabajo doméstico a costa de explotar a otras mujeres. Una de las particularidades del feminismo de carácter liberal es que, si nos fijamos bien, no pone en solfa la categoría mujer, la mujer de las narices. No la pone. No veremos que en un contexto de feminismo burgués se plantee o se problematice ese concepto, porque forma parte de su cultura de clase. Entonces, lo que va a hacer es abogar porque el trabajo doméstico sea baratito. Está. Y de hecho no lo tematiza en absoluto la cuestión del trabajo doméstico. Últimamente el PP están muy enfadadas, las del Grupo de Turín, y han sacado un manifiesto porque con una enmienda a los presupuestos del Estado, yo no tengo el detalle de esto, ya no se acepta el convenio que le garantizaba a ellas una igualdad con respecto del resto del régimen de trabajo. Como representantes de la clase media instalada, saben que eso hay que pararlo. Es muy importante el trabajo doméstico barato en este país para la clase media instalada. Es fundamental y, sobre todo, estando como está envejecida. Bueno, entonces,
que no, esto lo sabéis vosotras, para que no. Bueno, entonces, varias cosas que va a hacer el feminismo liberal y que hace es truncar esta problematización de lo reproductivo como trabajo no pago, trabajo explotado. Eso por un lado. Por otro lado, hacer lo que hacía un poco Wollstonecraft, que es ser mujer, porque lo de la mujer no lo problematiza, no puede ser un obstáculo para insertarse en condiciones de igualdad con el varón dentro del mercado. No solo es la cuestión de la igualdad salarial, que efectivamente las mujeres trabajadoras la van a aceptar, sino, sobre todo, es también la cuestión del techo de cristal. Y en vez de tematizar lo reproductivo, lo que hacen es plantear lo de la corresponsabilización. Ellas prefieren, por ejemplo, una Inés Arrimadas te dirá, y un... ¿Cómo se me puede olvidar este hombre? Un Albert Rivera dirá que la cuestión está en los permisos de paternidad, como si eso fuera a romper con la división sexual del trabajo. Oye, un señor está 15 días más en su casa, pues tampoco eso va a romper por completo los esquemas de la división sexual del trabajo, ¿no? Pero bueno, o sea, lo tratan de reducir todo lo posible. Y otro elemento, vamos a llamarlo feminismo burgués, que no siempre es neocon o neoliberal, sino que puede estar, me vais a matar, en Podemos. O puede estar en Ahora Madrid, ¿no? Que es lo femenino, y va con esto de insertarse en el mercado de trabajo, que no sin estar en condiciones subalternas con respecto de la fuerza de trabajo masculina. Y sobre todo en cargos de gestión. Hay las grandes gestoras. Bueno, es el valor del management femenino, que eso es una cosa flipante, que a mí me parece muy nueva y que es una perversión, ¿no? Porque si a la Gilligan está, no sé, a lo mejor le hubiera gustado, pero yo lo dudo. Lo de la ética de los cuidados en términos de gestión empresarial y en términos de gestión política. Y ahí viene, no me matéis, pero lo de la feminización de lo político se está haciendo mucho daño, de verdad. O sea, el feminismo no es que una Ada Colau parezca de mejor talante o que una Manuela Carmena parezca mejor señora, entre otras cosas porque tanto Ada Colau como Manuela Carmena gobiernan con mano de hierro. O sea, no está mal que lo diga. Quien manda, manda y punto. Luego parezca que eso es más suave, más consensual y tal. Bueno. Pero incluso si lo fuera, incluso si tú aplicas el management femenino como un empoderamiento femenino, lo que estás haciendo es una cosa súper perversa. Que es decir, sí, es verdad, en la sociedad hay vulnerabilidad, hay fragilidad. Pero yo lo que voy a hacer es gestionar esa fragilidad, esa vulnerabilidad. La voy a gestionar bien. Estás convirtiendo a la gente en algo así como en auténticos subalternos hasta unos extremos brutales. La dignificación de la vulnerabilidad no tiene nada que ver con este tema. Tiene que ver con que en la medida que todos somos vulnerables somos capaces de agenciamiento y de generar tejido social y vínculos sociales que son decisorios y que son agentes políticos. Es la idea de ser agente político, no es la idea de no serlo. Es que ya esto es el colmo. O sea, los giros discursivos que puede hacer el antagonista de clase y el capitalismo son bestiales. Entonces ahí también va a haber una pugna. Porque es verdad que el feminismo ha partido de la base de que la vulnerabilidad y la fragilidad está en lo social. Pero hay que hacer un esfuerzo por dignificar esa vulnerabilidad. No es impotente. Es lo constitutivo de lo social y lo constitutivo de la agencia. Y hay otro campo a pelear. Porque es que si no, vamos a la perversión más absoluta del tema. Esta es una novedad curiosa, bastante cabreante. Bueno, pues vemos que el feminismo liberal lo que añade sobre Wollstonecraft es la corresponsabilización y el tema este nuevo, horrible, del liderazgo femenino. Bueno, es evidente la razón por la que esto no se puede compartir. O sea, fundamentalmente que tú partes de un trabajo que explotas, que a menudo está racializado. En realidad, lo que quieres es llevar el feminismo a las demandas de clase media que no son la mujer. No, o sea, son la mujer, pero no son las mujeres.
Y ahí hay una pugna fuerte que probablemente haya que seguir peleando. Sin embargo, ni siquiera este management femenino le gusta a la gente conservadora. Pasa por ahí, pero no le gusta. ¿Por qué? Porque el masculismo es bastante consustancial al sistema de mercado. Es decir, hay que culpabilizar a la gente del fracaso por no adaptarse al mercado. Por no ser suficientemente fuertes, por no ser suficientemente autosuficientes. ¡Ah, que te han quitado la casa! Haberte preocupado de qué coño firmabas, hostia. ¿Que estamos en crisis de deuda? Claro, joder, es que has vivido por encima de tus posibilidades. ¿A ti quién te manda a tener sanidad? ¿O pensiones? Chorradas esa. O sea, el tema de culpabilizar en base a que tú no eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente autónomo, lo suficientemente autosuficiente, es un elemento del liberalismo muy fuerte. Por eso no les gusta nada el feminismo. No les gusta nada el feminismo, porque saben que el feminismo es una transformación de lo que concebimos como sujeto político. Y el feminismo hoy, como no lo era tampoco en los años 60 y 70, no es sencillamente abogar por los derechos de las mujeres. No solo eso, es eso, evidentemente. Pero es transformar lo que entendemos por sujeto político. Es transformar la subjetividad. Y por eso tiene hoy unos elementos de universalidad y una capacidad y una potencia histórica que no podemos desaprovechar. Entonces, si tenemos que responder a 3 preguntas. Una, ¿el feminismo puede ser de derechas? No. Excepto si tú haces de las demandas feministas solo dan una parte dominante de las mujeres a costa de explotar a otras. ¿El capitalismo puede ser feminista? No, porque el capitalismo, y sobre todo en la fase del capitalismo financiero, y es por eso por lo que no existe interrupción entre el análisis de los años 60 y 70 y el que podríamos hacer en el año 2000, es un ataque directo contra la reproducción social, lo cual da a las mujeres una capacidad de liderazgo en términos de demandas políticas y sociales brutales. Tercera pregunta, ¿un anticapitalismo puede no ser feminista y antirracista? La respuesta es no. Hoy no. Es decir, el feminismo y el antirracismo no son los temas secundarios del anticapitalismo, son temas primarios. Primero, porque el feminismo lo que hace es valorizar la reproducción social. Plantear que esto no es una cuestión baladí, que es una cuestión de todos y que es una cuestión perentoria. Eso en primer lugar, lo cual nos dispara en términos políticos. Y en segundo lugar, no lo puede ser porque, a ver cómo lo explico. Porque esto no es como lo decía Luis Althusser. Esto no tiene nada que ver. La relación entre clase, género y sexualidad no es como la planteaba él. Él la planteaba de una manera mecánica y no política. Decía, hay una contradicción fundamental que es la del capital-trabajo. Y luego hay otras. Por ejemplo, el patriarcado, no lo dice así. Bueno, no sé qué términos utilizaría. El sexo, no sé cuál utilizaría. O el dominio masculino. O la sexualidad. Y estas sobredeterminan la contradicción fundamental. Pero ahí no hay tácticas y estrategias políticas, no hay sujeto. O sea, Althusser es como si no tuviera un análisis histórico de cómo se trata la sexualidad, el género, el dominio masculino en términos políticos. Y en términos políticos esto no es secundario. Porque cuando en un contexto de capitalismo financiero donde la gente está muy jodida, muy fastidiada, te tienes que garantizar una especie de giro reaccionario, lo que haces es generar bases o generar bloques sociales y políticos en torno a cuestiones de sexualidad y de raza. De manera que eso es el fascismo, pero no es el fascismo ahora, es el fascismo en los años 20. En los años 20 en Norteamérica, por ejemplo, el radicalismo obrero era fuerte, explotaban las huelgas por doquier. Había algo que se llamaba, de manera absolutamente exagerada, porque la mayor parte de las huelgas eran económicas, red scare. Bueno, pánico rojo. Pánico rojo. Desde hace mucho tiempo, el capital estadounidense sabe, y también converge en esto con las estrategias sindicales de la época corporativas, sabe que la racialización de la clase le genera réditos políticos y que ellos pueden desmontar el conflicto político
convirtiendo al trabajador foráneo en enemigo, en rival. Trabajador foráneo que no es solo la mano de obra trabajadora negra, en aquel momento era también la mano de trabajadora eslava y sureuropea, que estaba racializada. Los sureuropeos no eran blancos. O sea, gente como tú y yo no seríamos allí blancos en los años 20. Bueno, que por esta razón es importante que siempre en las cuestiones políticas y de hegemonía política, las cuestiones de raza y las cuestiones, y eso lo sabe muy bien la derecha, y de sexualidad son fundamentales. Por ejemplo, un libro bueno para esto es el de Thomas Franz, ¿Qué pasó con Kansas City? O ¿Qué pasó con Kansas? No con Kansas City. ¿Qué pasó con Kansas? Es un buen libro para ver esto, cómo funcionó la gente neocon estadounidense. ¿Lo dejamos? Sí, porque me he pasado. Pues yo es que ya me he quedado con ganas de que desarrolles una pizquita más lo de la hegemonía política. Siempre es importante la raza y el género. Entonces no sé si brevemente lo puedes concluir. Va a haber también más raza y género, ¿eh? Lo digo para que no penséis que todo se va a cubrir en la misma sesión en 2 horas. Lo mío es muy simple, tiene que ver con, haces todo el tiempo referencia al marxismo y en algún momento mencionaste en algunas situaciones, digamos, a las anarquistas, a las mujeres anarquistas feministas y tal, pero me gustaría, si después podés aclarar, si en general a todo lo que te referís cuando hablas de obrero es en base al marxismo y tus análisis son en base al marxismo, o si también en eso entra el anticapitalismo de las anarquistas. Eso. Sí, bueno, a mí me entra la curiosidad un poco por ver cómo va a ir el capitalismo y el trabajo de las mujeres en el futuro próximo, que se va a dar toda la mecanización, toda la robotización de los sistemas de producción, y un poco si te imaginas el papel que puede tener la mujer en los próximos 10, 15, 20 años cuando no se está formando, ¿no?, a la mujer en esos campos, ¿no? Quiero decir, las graduadas en ingenierías, en todo tipo de trabajos que van a ser los trabajos del futuro, cada año se gradúan menos mujeres en vez de más mujeres. Entonces, la productividad al final va a quedar en manos de los hombres. Volveremos a la mística de la feminidad en casa, llenas de robots que nos van a hacer absolutamente todo. Quería preguntar si tú crees que la izquierda pues ahora mismo está atravesando como una crisis que no tiene sujeto político y que si se están aprovechando el feminismo de alguna manera para tener eso, y que en qué nos beneficia esto a las feministas. A ver, hay preguntas que yo no... O sea, supongo que en el curso igual las podéis resolver, yo qué sé. O sea, a ver, la primera, lo del género y la raza. La cuestión de la... O sea, hay unos debates muy complicados ahora en el feminismo con respecto de la cuestión de la raza y difíciles de resolver. Pero pensemos, nosotros que somos continentales y que conocemos más o menos cómo funcionan los fascismos, la lógica fascista se da en contextos perfectamente liberales. O sea, Norteamérica era muy fascista en los años 20, sin que por eso sus instituciones cambiaran. Es decir, nuestras instituciones pueden no cambiar y toda la retórica y todo el planteamiento político puede ser fascista. Es decir, vamos a poner el ejemplo de los neocon. Los neocon estadounidenses que en parte se parecen mucho a los neocon de aquí. Los neocon, por ejemplo, tipo Esperanza Aguirre, esta gente. Pero en realidad ese pensamiento neocon nació en Norteamérica.
venían a decir algo así como, bueno, ya les hemos más o menos derrotado. Ahora hay que darle la puntilla. Una vez que tú derrotas a tu enemigo, lo tienes que integrar. Eso es hegemonizarlo. Lo tienes que integrar dentro de tus filas, dentro de tus consensos sociales. Porque si no, se te vuelve a reabrir el conflicto. Entonces, claro, no los vas a integrar dándoles derechos sociales. Se trataba de no dárselos. De bajar los impuestos, de redistribuir menos la riqueza, de generar auténticos cereales en términos industriales. También ha habido desindustrialización allí, ¿no? Cuando se hablan de las ciudades fantasmas, ¿no? Que antes tenían industria y que luego ya no la tienen. Ahora no me acuerdo de cuál en concreto es una de estas. Detroit. Detroit es un ejemplo magnífico de eso, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Dicen, bueno, la progresía de clase media es profundamente odiada por la gente. Porque hay algo más odioso que un tío que beba café latte. ¿Cómo un norteamericano de bien puede beber café latte? Por Dios. ¿Y qué es eso de no ir a las carreras NASCAR con lo guays que son las carreras NASCAR? Y bueno, aquí, por ejemplo, en el contexto español, esa burocracia sindical, que no ocurra. Los sindicatos son una basura, no son los auténticos trabajadores. Es decir, todos los vicios, los defectos de las burocracias del antiguo estado del bienestar, de sus élites políticas, son dibujados como lo antipopular, lo no auténticamente norteamericano, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es eso de la liberación sexual? Eso de la liberación sexual. Yo soy un hombre, tengo a mi mujer, cositas claras, chocolate espeso. El auténtico norteamericano no entiende como un hombre que tiene que más sostener a su familia no vaya a ser un hombre y no le vayan a gustar las señoras. Que esto es horroroso. Esto es muy clase media. Entonces, todo ese tipo de divergencias también, y sobre todo, y esto es muy importante, el desplazamiento de los problemas sociales a un otro, que es el foráneo, a los otros de otras razas. Y así se generan bloques sociales. Ciudadanos lo hace. Vamos a poner un ejemplo muy micro, ahora que el municipalismo se lleva a Tetuán. Todo el puto rato están en Tetuán dando por saco con la seguridad. No hay un problema securitario en Tetuán. Pero tienen que sacar ese problema todos día sí día también. Así se consigue cohesionar a la clase media, probablemente aparte de la clase media, de paso gentrificamos el barrio. De paso gentrificamos, ahora mismo no me acuerdo si es La Ventilla o no me acuerdo cuál barrio de Tetuán es. Este es un ejemplo, el movilizar la cuestión securitaria. Es que te roban el trabajo, es que reciben más ayudas sociales que tú. Todo eso, Ciudadanos, con respecto al sistema sanitario, ¿qué hace? Eso. Hace eso. Entonces, en un contexto de capitalismo financiero, la pugna se da movilizando la raza y se da movilizando también la cuestión de la sexualidad. Si vosotros cogéis y os encendéis, es divertidísimo, os lo juro, Intereconomía, el canal, creo que se llama Intereconomía, el del torito azul, donde sale el del parche y... Vale. Están obsesionados con la ideología de género, lo que ellos llaman ideología de género. Les importa esto mucho. Les importa esto mucho por una razón. Por esta cuestión de la subjetividad amoldada a lo liberal. Autosuficiente, en donde puedes ser culpabilizado si tú no triunfas en el mercado de trabajo. Y le cae como un auténtico patada en los cojones, plantear que el sexo no sea natural, sino que sea construido. Como una auténtica patada en los cojones. Pero no es porque ellos no lo vean bien, lo ven perfectamente bien. Y el feminismo, como otra patada en los cojones, ¿por qué les molestó el 8M? Pues le molestó porque era una huelga, primero, porque el feminismo se expresaba en términos de conflicto capital-trabajo. Realmente no, pero en su imaginario eso olía mal, y es verdad que para ellos tiene que oler mal. O sea, tienen razón en eso. Y, en segundo lugar,
porque efectivamente planteaban el tema de la reproducción social. ¿Y qué es el tema de la reproducción social? La vulnerabilidad como una cuestión política. No, aquí todo el mundo, gente autosuficiente que se responsabiliza de sus rollos, punto pelota. Entonces, cuando se dice la izquierda, y ahora vamos a la otra pregunta, ¿la izquierda instrumentaliza el feminismo? No, en realidad, o sea, bueno, yo no sé qué hará determinados partidos de izquierda, no sé qué hará el PSOE, no sé qué hará. O sea, yo no pertenezco a una izquierda de partido. No sé qué hacen realmente con esto. Es verdad que a Izquierda Unida, pues, que están en las coordinadoras feministas y montarlas en sus barrios les interesa, pero no estoy tan segura de que lo quieran cooptar. No lo sé. Eso seguro que vosotras lo sabéis mucho mejor que yo. Lo que sí es absolutamente cierto es que como el feminismo no sea anticapitalista, se lo follan vivo. Con perdón. Te has dicho un poquito mal, un poquito feo, pero para que se entienda, ¿no? O sea, sería lo peor que podría hacer, decir que no es anticapitalista. Porque ya sí que entras en una transversalidad en donde todos los temas realmente importantes que tienen capacidad de transformación social desaparecen y quedan las migajas. Y quedan las migajas de eso. Es importante que cada chica de 17 y 18 años sepa por qué no va a cobrar lo mismo. Y que tiene que ver con la reproducción social y con el deber doméstico. Y si no tiene un análisis por debajo de eso, mal vamos. Y que va a haber escasez del empleo. Y que las primeras que van a sufrir la escasez del empleo son ellas. Son ellas. Ellas son las primeras que se van a quedar en el palo, las fundamentalmente precarias. Por tanto, les interesa mucho la cuestión de la renta social. Y es un trabajo del feminismo. Entonces, vamos a la cuestión de la hegemonía, lo que decíamos al principio. ¿Cuáles serían las tareas del feminismo para ganar la batalla al neoliberalismo? Pues son demandas sociales materiales. Y es un trabajo de profundización. Cuando el próximo 8M vayamos, primero, pienso, aunque yo no soy la más indicada para decirlo, porque seguro que hay gente que ha estado militando mucho más en las coordinadoras feministas y en este tema. Primero, tendríamos que resolver la cuestión de la racialización y la relación con las racializadas. Una señora gitana que esté en una asociación de mujeres gitanas te va a decir que ella no accede al mercado de trabajo y que, por tanto, la cuestión salarial o de la igualdad salarial se le queda corta. Se le queda corta. Y tiene razón. Mientras que quizá la redistribución de la renta social no se le queda corta, porque además pagaría un trabajo que realmente está haciendo, que es la reproducción de su propia comunidad. Porque esa señora lo está haciendo. O sea, no es la estigmatización solo gitano. Es que la gente gitana tiene derecho a ser gitana y a reproducir sus comunidades y que sean comunidades ricas y dignas, etc. ¿Por qué no se va a pagar eso? Ese trabajo reproductivo, político, a menudo doméstico, pero también social, ¿qué hacen mujeres gitanas en su comunidad? Pues eso hay que decírselo. Mira, vamos a llegar a un consenso en torno de qué demandas pueden facilitarte a ti más la vida. A lo mejor la cuestión de las rentas sociales. A lo mejor no. Pero es un debate que hay que tener, ¿no? Porque luego la renta social, supongo que en el resto porque el curso está también muy enfocado a eso, va a haber un debate sobre esos y supongo que se hablará de las distintas interpretaciones sobre la renta básica, etcétera. Pero eso es lo que tendríamos que resolver. Es decir, porque no solo le vamos a ganar la puna al neoliberalismo, que es masculinista, con una interpretación puramente moral de que es que tú explotas, no, sino que tiene que haber unas demandas materiales que nos relacionen a todas, que generen un frente amplio y que nos sostengan en el tiempo. No solo en cuestión de eventos, una vez el 8M, sino que esto sea un auténtico movimiento. Y un auténtico movimiento se sostiene, pienso yo, ¿no? Igual me estoy equivocando y me estoy pasando de lista, se sostiene sobre luchas materiales. Entonces, por ejemplo, las pensiones, o sea, permear, que esto ya lo está haciendo el movimiento feminista porque lo ha visto, voy a permear de demandas feministas todo lo social. Y de esta manera voy a empezar a ser más hegemónica en términos reproductivos. Las pensiones, a las señoras mayores se las pagan mucho menos pensiones porque, como se dedicaron al trabajo doméstico en su día, esto está desvalorizado y cobran una mierda. Eso hay que visibilizarlo y lo están haciendo. O sea, todo eso hay que sacarlo. Hay que sacar la cuestión femenina como cuestión social. Y hay que saber que el feminismo puede ser hegemónico. Que el feminismo hoy es iluminador, precisamente porque el capitalismo financiero
extrae plusvalor a través del ámbito de la reproducción. Y eso es lo que hace que el feminismo hoy sea una punta de lanza. Y probablemente nunca haya habido una oportunidad histórica como esta. Lo social tiene mucha razón cuando llena las calles con la cuestión feminista. Y es que lo social a veces ve oscuramente cosas que podrían aparecer en un manual. La cuestión es cómo se profundiza esa tendencia. Y esa es la labor de las feministas militantes, ¿no? Entonces, que la izquierda se aproveche, a la izquierda se la desborda, porque la izquierda hoy no es nada. La izquierda de partido no es nada. No es nada. ¿Qué es Podemos? ¿Qué es Izquierda Unida? No es nada. ¿Qué es el PSOE? Está en absoluta crisis. O sea, el protagonismo social. O sea, lo hemos visto en el 8M. Ha sido espectacular.